Qué bueno que estás aquí. Y vamos a ir a la palabra del Señor en el Salmo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vamos a repetirlo juntos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias te damos porque tus promesas son reales y verdaderas. Gracias te damos, Padre, porque cada pequeña palabra, cada pequeña letra que nosotros encontramos en las Escrituras es de total confiabilidad. Como dices en tu palabra, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Te damos las gracias, Padre, porque tú nos das tu preciosa palabra, fuente de vida eterna y fuente de sanidad, de liberación, de bendición, de ayuda, cariño, poder y todo lo que nosotros necesitamos o necesitaremos en esta vida. Señor, te pedimos en esta hora que el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, sea grandemente glorificado y que tu nombre reciba gloria, honra y alabanza. Padre, gracias te damos porque cómo podemos cambiar de situación geográfica de un momento a otro, pero allí estás tú con nosotros. Gracias, Padre, gracias, porque tú nos has prometido que donde nosotros estemos, ahí vas a estar tú. Te pedimos, Padre, que perdones nuestros muchos pecados y miserias, nuestras faltas, malas actitudes y maneras, y todo lo que te sea desagradable, quítalo, límpialo, lávalo con la bendita sangre de Jesucristo, Dios con nosotros. Emmanuel. Y te pedimos, Señor, que hables a nuestra mente y a nuestro corazón, y que tu nombre sea grandemente enaltecido. Te lo pedimos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro glorioso Señor y Salvador. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Siendo las 9 de la mañana, hora de Los Ángeles, 10 de la mañana, hora de México, 11 de la mañana, hora de Dallas y del centro de los Estados Unidos, siendo las 5 de la tarde, hora del Reino Unido, 6 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín y Madrid, 7 de la noche, hora de Jerusalén, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México, su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bueno,
cuando llegue a casa medite en este salmo, pero ahorita toda nuestra atención va a estar en el versículo 19, que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Subraye donde dice muchas y subraye donde dice de todas ellas. Entonces, el Señor Jesucristo no nos prometió un jardín de rosas. ¿Alguien me está escuchando? El Señor Jesucristo no nos ofreció un jardín de rosas, sino todo lo contrario. Él nos dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si alguien te dice que te conviertas a Cristo, porque el día que te conviertas a Cristo todos tus problemas van a desaparecer, esa es una mentira. O sea, lo que el Señor nos promete en su palabra es que en el mundo tendremos aflicción. Pero también nos dice que confiemos que Él ha vencido al mundo. También este versículo nos dice: pero de todas ellas le librará Jehová. No importa que sean muchas, no importa que sean medianas, no importa que sean pocas, de todas ellas nos librará Jehová. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Y vamos a meditar en que cada problema por lo que nosotros pasamos tiene un propósito. Los problemas nos han convertido en lo que somos. Ellos son la razón de toda mejora que has hecho, y los problemas te obligan a ir al siguiente nivel espiritual o personal, o bien te harán quedarte en la miseria. La elección es tuya. Fíjese, cuando nosotros estamos pasando por un problema, tenemos que distinguir varias razones por las que ese problema pueda venir a nuestra vida. Número 1, salvación. Y los hijos de Dios repetimos: salvación. O sea, el propósito, el gran propósito de Dios en todo lo que nos pasa es salvación. Número 1. 2, si ya eres creyente, consagración. Es decir, que nos entreguemos más al Señor Jesucristo. El tercer motivo por el cual podemos estar pasando por una prueba o dificultad o problema, pues es descuidos en nuestra vida y en nuestra salud. Generalmente muchos de nosotros no nos cuidamos, no cuidamos nuestro peso, no cuidamos los alimentos que tomamos, no cuidamos la calidad de los alimentos que ingerimos. En fin, tenemos descuidos en los alimentos, tenemos descuidos en el ejercicio, tenemos descuidos en tomar el agua, que el día de hoy se ha descubierto que nadie debe de tomar menos de 2 litros de agua. Y también la falta de sueño. Se ha descubierto
que una mujer debe dormir 9 horas diarias en la noche. No pedacitos en la noche y pedacitos durante el día, sino 9 horas en la noche. ¿Por qué? Porque su sistema hormonal necesita esas 9 horas para que todo el mecanismo de hormonas funcione normalmente. Entonces, en muchas ocasiones estamos enfermos por el descuido de nuestro cuerpo. Que les adelanto un estudio que le voy a intitular El Templo del Espíritu Santo. Se nos olvida que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que somos llamados a cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no es de nosotros, nuestro cuerpo es de Dios y nuestro cuerpo es de la persona con la que nos hemos casado. Entonces, y pudiéramos nombrar alguna otra causal de prueba y sería la disciplina de Dios. No podemos dejar de lado la disciplina de Dios. Hay personas que piensan que Dios no disciplina y están totalmente equivocadas. Dios también nos disciplina. Si nosotros perseveramos haciendo las cosas que son desagradables a Dios, bueno, pues podemos esperar una disciplina de parte de Él. Oiga esto que les dije hace un momento. Los problemas por los que has pasado te han convertido en lo que eres. ¿Me está escuchando? Los problemas por los que has pasado te han convertido en lo que eres. Es decir, que si no hubieras pasado por esos problemas, no serías quien eres ahora. Los problemas van moldeando nuestro perfil, nuestra condición, nuestro ser. Y los problemas también nos han llevado a un nuevo nivel espiritual o personal. Sin embargo, hay personas que deciden no moverse. Y entonces ya hemos hablado de que una persona o va hacia adelante o va hacia atrás. No puede quedarse en el mismo lugar, porque entonces somos como un carro atascado. O sea, estamos en una posición y lo único que podemos hacer es aventar lodo a los que nos rodean. Y esta es una ilustración muy práctica, porque cuando nosotros no estamos avanzando en nuestra vida cristiana, pues estamos retrocediendo. Y si alguien dice, yo no estoy retrocediendo, bueno, ¿estás todavía en la misma posición? Bueno, pues entonces vas a empezar a aventar lodo a los que te rodean. Ese lodo son cosas negativas que nosotros vamos a pasarle a los que nos rodean. Un problema es una señal de advertencia de que algo no va bien, y al igual debe obligarte a emprender una acción. Dios quiere que vayas a la tierra prometida. Demos gloria, honra y alabanza al Señor Jesucristo. Dios quiere que vayas a tu tierra prometida, a tu herencia, al lugar de tu provisión.
quiero preguntarte, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿O estás satisfecho con vivir sin la palabra de Dios el resto de tu vida? Nosotros no debemos conformarnos a vivir sin hablar con nuestro Dios. No solamente el pastor de la iglesia tiene que tener una comunicación directa con Dios. Todos los creyentes necesitamos tener una comunicación directa con Dios. Y esa comunicación, de la única manera que podemos lograrla, es a través de la Biblia, la santa palabra de nuestro Dios. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Dios se refiere a oír y obedecer a lo largo de la Biblia. Y vamos a Jeremías 7:23, donde nos dice: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Esta frase es una frase repetitiva del Antiguo Testamento que se refiere al primer pacto que Dios celebró con Israel. Nos dice también Juan 10:27. El Señor Jesucristo hablando: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Bendito sea Jesucristo. Mis amados, si tú eres oveja de Dios, debes oír la voz de Dios. Y debes de reconocer la voz de Dios. Y tenemos que tener cuidado con escuchar la voz equivocada. Vamos a ir a 1 de Juan 4, versículos 1 al 3. Que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, que no creamos cualquier voz que viene a nosotros y la confirmemos como la palabra de Dios para nuestra vida. Entonces debemos para ello estar acostumbrados a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo una madre reconoce la voz de un hijo? Bueno, al estarle escuchando, ella se enseña a reconocer el llanto y la voz de su hijo. Y puede haber 100 niños que estén llorando, pero ella dice: es Pepito el que está llorando. Lo puede reconocer. ¿Por qué? Porque desde que nació ese niño ha estado escuchando la voz de él, el llanto de ese niño. Lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. ¿Cómo podemos nosotros reconocer la voz de Dios? Escuchándola todos los días. Y fíjese que creo que este tema es uno de los temas menos tocados en la iglesia. Reconocer la voz de Dios, reconocer la presencia de Dios. Hay 3 voces que nosotros podemos escuchar.
Número uno, la que nosotros deseamos, que es la voz del Espíritu Santo. Una segunda, que es la voz de la carne. Y una tercera es la voz de un espíritu demoníaco. No siempre son totalmente contrastantes las voces de Dios y la voz del diablo. No siempre son contrastantes. Y ahí es donde es el problema. Porque a veces la voz del diablo semeja la voz de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y la única manera en que nosotros podemos discernir, diagnosticar, conocer y dar fe de lo que estamos escuchando es por medio de oír la voz de Dios en forma regular. Esa palabra que tú estás recibiendo debe ser confirmada fundamentalmente por la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? O sea, lo que nosotros escuchamos y que identificamos que proviene de Dios debe estar confirmado en las Escrituras. Dios nunca nos va a decir algo que vaya en contra de su palabra. Y también, pues, pide consejo a tu pastor. No te guíes por sentimientos, y esta es otra fuente de una voz equivocada. Bueno, habíamos dicho la carne, ahí pudiéramos incluir también los sentimientos. No te guíes por tus sentimientos, por tus emociones o por el voto de la mayoría. Guíate por el sí y el amén de la palabra de Dios. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Yo me acuerdo de un creyente que me decía: pastor, ya tengo la guía de Dios para el matrimonio, Dios me está guiando con tal chica. Le dije, está bien. Y entonces dice, sí, mire, aquí me lo dijo en su palabra. Y me enseña el Cantar de los Cantares y me dice la parte en, tú eres morena porque el sol te tocó. Y digo, ¿ya ve? Es ella, es morena. Sí, le dije, igual que el 70% de los mexicanos. O sea, a veces uno quiere leer en las Escrituras lo que quieres leer. ¿Me estoy explicando? Quieres leer en las Escrituras lo que tú quieres leer. Y nosotros debemos estar dispuestos a escuchar cualquier cosa que Dios nos quiera decir. Es por esto que debemos de tomar la palabra de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, dime lo que tú me quieras decir, sea agradable, sea desagradable, sea una exhortación, sea una amonestación, dime lo que tú me quieras decir. No nacemos, oiga esto que es muy importante, no nacemos con la capacidad de oír la voz de Dios. ¡Qué cosa tan tremenda! Adán y Eva nacieron con la capacidad de escuchar la voz de Dios. Adán y Eva escucharon la voz de Dios mientras estuvieron en el paraíso terrenal. Pero cuando ellos fueron echados del paraíso terrenal, dejaron de tener la capacidad de escuchar la voz de Dios.
Y a ese pecado le llamamos el pecado original. Y ese pecado original ha hecho que nosotros tampoco podamos escuchar la voz de Dios. Imagínense que esto y mucho más tradujo el pecado de Adán y Eva a unos niveles infinitamente graves y altos. Solo después de haber recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor personal, es que estamos listos para aprender a oír la voz de Dios mediante la ayuda del Espíritu Santo, quien vive en nuestro interior. De modo que usted ore y pídale al Señor: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Señor, yo quiero escuchar tu voz. Y Dios te va a hablar como me habla a mí. Dios está más interesado en hablarnos que nosotros en escucharle. Así es que podemos estar completamente seguros de que Dios nos va a hablar, porque Él nos quiere hablar. Bendito sea el Señor. No tiene que ser en una situación de vida o muerte cuando Dios nos hable. Puede ser en cualquier otra situación. Si nosotros lo buscamos, lo vamos a hallar. Es una promesa de la palabra. Hay 3 principios importantes. Número 1, necesitamos la capacidad de oír la voz de Dios. Por ejemplo, nos dice la Escritura: el que tenga oídos para oír, que oiga. Obviamente no se refiere a los sonidos carnales, sino a los sonidos espirituales. 2, debemos oír las cosas correctas. Y nos dice la palabra: porque al que tiene, se le dará. Y 3, el resultado de oír incorrectamente. Y al que no tiene o no oye, aún lo que tiene se le quitará. Esto está en Marcos 4, versículos 24 y 25. El mensaje fundamental de la enseñanza de Jesús es que los creyentes se quedarán en la bancarrota. Oiga esto que le estoy diciendo, amado hermano, amado hijo. El asunto es que el creyente se va a quedar en bancarrota. ¿Sabe qué es bancarrota? Sin un peso, en la pobreza, en la miseria en el matrimonio, en la miseria en la familia, en la miseria en el trabajo, en la escuela, en la miseria en todo lo que está a nuestro alrededor, solamente porque no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Dice el Señor a través del profeta Oseas: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ese versículo me resuena en mis oídos porque nos dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento de la palabra de Dios.
Yo le doy gracias a Dios por todo lo que el Señor nos ha enseñado en esta iglesia. Nos ha enseñado tantas cosas, pero no debemos conformarnos, debemos seguir adelante. Debemos seguir adelante. De modo que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué un creyente quedará en la bancarrota? Porque se niega a oír la voz de Dios. A ver, voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, una persona se puede quedar en la bancarrota porque ha decidido no oír la voz de Dios. Y en cambio escuchan maldad, murmuración o emplean un lenguaje negativo. Es por esto que a la entrada de la iglesia hay un póster que dice televisión o bendición. Es increíble todos los mensajes, y ya no me refiero solo a la pornografía. Es increíble todos los mensajes que nos está enviando el enemigo para que nosotros pongamos nuestra esperanza en todo menos en Jesucristo. En las autoridades, en las vitaminas, en tal medicina, en tal centro médico, en el dinero, en los bienes de este mundo, etcétera. Que pongamos nuestra confianza en todo, menos en el Señor Jesucristo. Así es que no te niegues a oír la voz de Dios. Empieza hoy. Hoy que te vayas para la casa en la tardecita, agarra tu libro, agarra tu Biblia y ábrela y empieza a orar y dile, Señor, yo quiero escuchar tu palabra. Yo quiero que me hables. Háblame a mi corazón y a mi vida. Y Dios lo va a hacer. Créemelo. La palabra de Dios contiene pruebas de oído concretas. Otro importante principio auditivo se encuentra en Romanos 10:17, que nos dice, así es que la fe es por el oír, y el oír, a ver, vamos a repetirlo juntos, así es que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bueno, la nueva versión internacional nos dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. O sea que si tú trazas una línea desde donde dice fe hasta donde dice palabra, te vas a dar cuenta que la fe viene por la palabra. Y los hijos de Dios repetimos, la fe viene por la palabra. ¿Tú quieres fe? Necesitas más palabra de Dios en tu vida. ¿Tú quieres menos fe? Necesitas menos de la palabra de Dios en tu vida. Cree a la palabra. Ama la palabra. Quiérela. Búscala. Acurrúcala contigo. Es la palabra de nuestro Dios.
Es lo más grande que Dios nos ha dado después de habernos dado a Cristo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. La Escritura nos dice que la fe viene. Y si la fe viene, también se puede ir. Voy a repetirlo. La Biblia dice que la fe viene. Y si dice que viene, también se puede ir. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Entonces, también la fe se puede ir sin la palabra de Dios. ¿Has sentido alguna vez que sencillamente no tenías la fe suficiente para llenar ni siquiera una décima parte de una semilla de mostaza? Yo lo he sentido. De hecho, la mayoría de los creyentes lo hemos sentido. ¿Qué hace uno en esos momentos? Bueno, te vuelves a conectar. Alguien diga, te vuelves a conectar con la fuente de poder. ¿Qué haces cuando tu laptop no enciende? ¿Qué haces? Bueno, frecuentemente el consejo que más dan los técnicos es resetéala, ¿verdad? Es lo más frecuente que te digan, resetéala, es decir, échala a andar de nuevo. Pero si tú quieres que funcione esa laptop, pues debes certificar que está bien conectada. Así también nosotros, si queremos escuchar la voz de Dios, debemos certificar que nuestro cable está bien conectado. Entonces, ¿qué hace uno en esos momentos donde la fe está muy baja? Bueno, pues nos volvemos a conectar con la fuente de la fe, que es la palabra de Dios. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Ese es el método que Dios nos dio. Fíjese que hay personas que dicen, ya sé lo que me va a decir el pastor, que me ponga a orar y me ponga a leer. Pues, ¿qué quisieras que te dijera? ¿Verdad? Ponte a orar y ponte a leer la palabra. Oiga esto, es imposible para Satanás, el padre de la mentira y el gran acusador, penetrar en la atmósfera sagrada que se crea por la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿eh? Tú estás leyendo la palabra de Dios, Satanás no puede entrar ahí. Tú estás en un ambiente totalmente santificado. Entonces, no puede entrar. Tú estás bien agarrado de la fuente del poder. Cuando necesitas paz en tu vida, escucha las palabras de Isaías. En Isaías 26:3, que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bendito sea el Señor. Entonces, completa paz, subráyelo,
en ti persevera y en ti ha confiado. Si tienes temor, acude al Salmo 27:14 que dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Bendito sea el Señor. Cuando necesitas sanidad, pon atención a las palabras de Jeremías 17:14 que dicen: sáname, oh Jehová, y seré sano. ¿Qué dice que dijo? Sáname, oh Jehová, y seré sano. Cuando oyes las palabras del Señor, debes aprender a creer en ellas. Bendito sea el Señor, que yo nunca he tenido dudas de la palabra de Dios. Nunca. Nunca he tenido dudas. Lo que está aquí escrito para mí es palabra de Dios. No tengo la menor duda. Dios espera que las creamos, porque su palabra es verdad. Nos dice el Salmo 18, versículo 30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Vamos a leerlo juntos. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Voy a agregar dos armas muy importantes en la oración, que son la oración y el ayuno. Y los hijos de Dios repetimos: la oración y el ayuno. Yo por muchos años no quería hablar del ayuno, porque estaba bastante gordito, pesaba 128, 500, y entonces no quería hablar del ayuno, porque si hablaba del ayuno yo también iba a tener que ayunar, y pues no podía, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos habla de la necesidad del ayuno. Entonces es otra arma espiritual para recibir la respuesta de nuestro Señor. El ejemplo lo tenemos en la reina Esther. La reina Esther mandó a todo el pueblo judío que se pusieran a orar y a ayunar. Y entonces eso fue lo que le dio la victoria cuando, al entrar a la corte del rey, al patio del rey, pues pudo acercarse a él, compartirle su necesidad, su problema, y salió adelante. Y aquel que se había propuesto asesinar a todos los judíos, acabó él y sus hijos colgados de mástiles, y todos los demás asesinados. No te pongas contra Israel. No te pongas contra Israel. Mis amados, está más que comprobado que toda aquella persona que se pone contra Israel acaba mal. Analiza en la historia, analiza en el Wikipedia todos los pueblos que se han enfrentado a Israel en el pasado,
han sido destruidos. Así es que se cumple la palabra que dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. ¿Confías en Dios cuando tienes un problema? ¿Qué debes hacer? Bueno, debes hacer todo lo que esté dentro de tus posibilidades para atravesar el problema. Y luego le dejas el resto a Dios. ¿Me está escuchando? Fíjese que yo no le estoy diciendo que no, pues no hagas nada, solamente cree. No le estoy diciendo eso, le estoy diciendo que hagas tu parte, porque Dios va a hacer su parte. Amén. Yo muchas ocasiones he puesto a prueba esa enseñanza de hacer todo lo que está en mis manos hacer y lo demás dejárselo al Señor. Cuando nosotros entramos a este local, pues antes de abrir la puerta, yo me puse con las llaves en la mano y dije: Señor, yo no puedo pagar la renta de este local, yo no puedo acondicionarlo, yo no puedo comprar sillas, ni mesas, ni nada de lo que se necesite, no lo puedo hacer. En este momento te entrego el control absoluto de este templo para que tú lo hagas según sea tu voluntad. Y me eché para atrás, metí la llave en la hendedura, le di vuelta y le di el lugar al Señor para que entrara primero. Y hasta este día el Señor jamás me ha dejado solo. 7 veces he estado internado, varias de ellas con una probable condición de muerte, y de todas he salido adelante. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. La desconfianza hacia Dios, oiga esto, es una frase muy importante. La desconfianza hacia Dios, estar preocupado por el futuro. Voy a repetir. Es desconfianza hacia Dios estar preocupado por el futuro. De modo que si tú estás preocupado por el futuro, tú estás desconfiando de Dios. Si tú tienes desconfianza respecto al futuro, tú estás desconfiando de Dios. Si tú eres si tú estás preocupado por el presente, tienes impaciencia para con Dios. Y finalmente, si tú estás preocupado por el pasado, estás enojado con Dios. ¿Qué le parece? Le apuesto a que nunca ha pensado eso. De modo que si tú estás preocupado por el futuro, tienes desconfianza de las promesas de Dios. Si tú estás preocupado por el presente, eres impaciente hacia las promesas de Dios.
Y si tú estás preocupado por el pasado, estás enojado contra Dios. Tremendo y terrible. Pero vayamos a Deuteronomio 28:2. Muy hermoso. Que nos dice, vamos a ponernos de pie para leer este versículo. Deuteronomio 28:2. Deuteronomio 28:2 promete que si obedecemos los mandamientos de Dios, entonces, vamos a leer juntos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. O sea que no importa lo que tú le estés pidiendo a Dios, Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues lo que ya sabemos. Orar, leer la palabra, hablarle a las personas de Jesús, invitarlos a la casa de Dios, ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas, y Dios, como resultado, nos va a prosperar en abundancia. Casas que no has edificado, viñas y olivares que no has plantado, y cisternas que no has cavado. En el precioso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ahí donde usted está, ore junto conmigo. Dios Todopoderoso. Y quiero invitar a los que nos están viendo a través de televisión mundial y de radio, televisión cristiana. Dios Todopoderoso, en esta hora me confieso pecador y me arrepiento de todos mis pecados, porque la verdad he querido hacer todo en mis propias fuerzas. Y tú me has demostrado que no es así, que tú eres el autor y consumador de la fe. Te pido, Señor, por esa promesa, por esa necesidad que tengo, respóndeme, Señor. Yo me arrepiento de toda forma de pecado y lávame con la sangre preciosa de Jesucristo. Señor Jesús, dame esa respuesta. Te lo pido en tu precioso nombre. Amén y amén. Alabemos a nuestro Dios. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, Dios tiene mucho para usted. Dios tiene mucho para mí. Dios tiene mucho para los que estamos aquí, mucho más de lo que nos imaginamos. Lo único que necesitamos es ponernos de modo. Alguien diga ponernos de modo.
tienes que ponerte de modo. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo.